Bien, son las 10 de la mañana con 19 minutos. El gobierno durante estos días presentó el Plan Nacional de Seguridad, donde estará enfocado en el control de armas y en el combate al crimen organizado. Con esta iniciativa buscan enfrentar los casos de delincuencia que se han registrado en el país. Vamos a conversar sobre este tema con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, a esta hora. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué le pareció este plan de seguridad en un contexto bien particular? Porque se conocieron hechos muy violentos en la región metropolitana en estos días, pero además el presidente y otras autoridades estaban en el norte, ¿no? Donde también se ha tratado de poner de alguna manera fin a los temas migratorios en esa zona, o por lo menos con planes especiales para la zona norte del país. Es un contexto particular, ¿no? Donde se da a conocer este plan de seguridad, Daniel. Efectivamente, ahí todas las acciones políticas que se van desarrollando van dando señales y van dando cuenta un poco cuál es el foco que se le quiere dar a este tipo de medidas. Por un lado, nosotros consideramos que es valorable que se haga un plan. Es necesario que se defina un norte, que se definan objetivos claros también, que se defina la línea base, cuál es el nivel del problema que tenemos hoy día, para poder evaluar más adelante si es que estamos o no mejorando las condiciones de seguridad. Entonces, está bien que se haga un plan, echamos un poco de menos en ese plan esas metas, esos objetivos, metas, indicadores y plazos para poder cumplirlo. Que se haga en el norte, evidentemente, a una señal y también dentro de las definiciones que el mismo plan tiene en su encabezado, plantea principalmente crimen organizado, violencia intrafamiliar, crimen contra las mujeres, delitos violentos, homicidios. Y evidentemente tenemos una concentración de este tipo de delitos también en el norte. Lo que hemos visto en nuestra frontera norte, con tráfico de drogas, con también indicios de la operación de bandas delictuales, algunas internacionales, nos hace que el foco naturalmente se ponga en esa zona del país como una vía de entrada de este tipo de problemáticas al país. Esto tiene una repercusión, me imagino, Daniel, en lo más inmediato, porque muchas de las medidas en cualquier ámbito son muchas veces graduales, no se pueden aplicar de manera inmediata, pero ¿qué podría servir acá de lo que se anunció esta semana que pueda tener un efecto inmediato en lo que ya estamos conociendo a diario? A ver, lo que pasa es que normalmente en el tema de seguridad, evidentemente la situación amerita una urgencia. Nosotros vemos lo que está pasando hoy día y necesitamos una solución hoy día. El problema es que las acciones que pueden tener solución hoy día o pueden generar impactos en el corto plazo son principalmente acciones disuasivas. Es lo que uno ve, mira, mayor presencia policial en las calles, evidentemente su ayuda está demostrado. Hay estudios que demuestran que el patrullaje focalizado en las áreas donde se concentran los delitos disminuye la cantidad de delitos que ocurren. Y no es este efecto globo que se piensa que los delitos se van hacia otros lados, se traslada algo, pero en su mayoría se reducen. Y por lo tanto hay medidas que se pueden tomar que pueden tener un impacto inmediato, esa disuasión del delito. Sin embargo, las que pueden tener sostenibilidad en el tiempo, son medidas evidentemente que van a tener un impacto en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde tenemos que hacer el cambio de foco. No es que en Chile nos hayan hecho esfuerzos anteriormente en materia de seguridad. Si nosotros vemos, por ejemplo, el presupuesto de Seguridad y Justicia se duplicó entre el 2008 y el 2018. La cantidad de carabineros aumentó de manera muy importante porque muchos gobiernos prometieron una mayor cantidad de carabineros y eso se cumplió. Aumentaron los cupos en carabineros y tenemos más carabineros hoy día. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas de familias victimizadas o vemos las estadísticas, los datos administrativos de los casos policiales, por ejemplo, cuántas causas están ingresando al sistema de justicia, vemos que no se mueven y que incluso aumentan con respecto a los delitos más violentos y los homicidios en particular, que están aumentando en los últimos 7 años de manera muy preocupante en Chile. Entonces, ¿por qué? Si hacemos un esfuerzo, si dedicamos una cantidad de recursos del sistema público muy importante a seguridad y justicia, no logramos cambios, es porque lo estamos haciendo siempre donde mismo. Estamos tratando de fortalecer la persecución y ahí es muy difícil tener avances porque el mismo sistema está muy colapsado, los fiscales tienen que investigar una cantidad de causas muy grandes y por lo tanto no tienen tiempo para esclarecer hechos más complejos o desarticular bandas delictuales, que es lo que estamos viendo hoy día, sino que se quedan en los eslabones más débiles que las bandas los reemplazan fácilmente. Entonces, para tener impacto, lo primero es cambiar el modo de perseguir. Tenemos que tener fiscalías que tengan una jurisprudencia, una capacidad de investigar a nivel nacional, no solamente en una región para que no se queden en casos particulares
particulares, sino que entendamos el crimen organizado que está operando en el territorio. Y eso es persecución hecha de manera más inteligente. Pero sobre todo, tenemos que movernos, y aquí es donde echamos de menos más medidas más claras en el plan. Tenemos que movernos hacia una prevención temprana. Y si bien el plan que se presentó ayer habla de los municipios y de que tengan más atribuciones, uno de lo que lee ve más medidas que son de prevención situacional, por ejemplo, y se suele pensar en cosas como canchas de fútbol para que los niños hagan deporte. Y la verdad es que una cancha de fútbol puede generar un problema social enorme, porque es un territorio que quieren tomarse los distintos grupos que operan en una banda. Uno en un colegio, en los recreos, la cancha de fútbol es el bien más preciado y todos corren cuando suena la campana a ver quién es el curso que juega en esa cancha. En los barrios pasa lo mismo. Y por lo tanto, si no tienen programas asociados y si no hacemos prevención temprana, concentrándonos en los factores de riesgo de niños de comenzar carreras delictuales, como deserción escolar, Exacto. Sabemos que niños están desertando. Ahí tenemos un trabajo que hacer. Y el otro extremo, Francia, es la reinserción. Las personas pasan por el sistema penal, son condenadas, cumplen sus condenas y vuelven a delinquir. Esa es la verdadera puerta giratoria. No es que no entren al sistema. Entran al sistema y se conocen, pero no hacemos nada. E incluso hay muchas razones, pero que hacen que ese cumplimiento de condena profundice la situación delictual y esas personas vuelvan a cometer. Hay varias de estas medidas también, y ahí lo mencionabas, Daniel, que pueden tener, no sé si dobles lecturas, pero se pueden ver de perspectivas distintas. Por ejemplo, entregar más facultades a los municipios. Por una parte, en los municipios no pueden tener guardias que estén armados. Por una parte es eso. Y por otra, las brechas de los municipios. Hemos hablado también para conocer la visión que tenían algunos alcaldes, y ellos dicen no se puede comparar los recursos de un municipio, o un municipio pobre derechamente no tiene recursos para tener vehículos de seguridad, en fin. ¿Cómo hacer de esto una medida más igualitaria con los municipios y con lo que tengan, ¿no?, cada uno, para poder más despliegue de seguridad en sus comunas? Mira, aquí hay dos cosas que son muy relevantes de entender. Evidentemente el plan hace mucho énfasis en la inequidad que tenemos en la seguridad en el país. Y esto de verdad es un problema. Tenemos, nosotros en la Fundación Paz Ciudadana hacemos una encuesta todos los años y medimos el índice de temor, y el temor es muchísimo más alto en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos y es mucho menos la sensación de temor que tienen los sectores más acomodados. Y eso es una realidad en el país, y eso pasa en territorios. También hay comunas que evidentemente tienen una situación de seguridad distinta. Ahora, los recursos que esas comunas ponen a disposición de la ciudadanía para que se sienta más segura funcionan, y ahí hay mayor patrullaje con estos vehículos municipales que tú muy bien nombrabas. Sin embargo, evidentemente generan una inequidad mayor, porque al tener más recursos pueden proveer de mayor seguridad. Entonces, cuando uno piensa que Carabineros está saturado, tiene más de 200 funciones y que no tiene ni un minuto para patrullar las calles como uno querría, y piensa que estos equipos municipales podrían liberar de carga a esos carabineros para que pudieran patrullar, uno lo que debería pensar es que esa liberación, que no está mal que los municipios presten funciones en los ámbitos en que no se necesita un carabinero. Sin embargo, cuando se libera el recurso de carabineros, hay que tener atención dónde se ubica, porque la municipalidad evidentemente va a querer que, si yo lo liberé, ese mismo recurso patrulle mis calles. Y eso sería injusto, porque tenemos que hacer que la liberación del funcionario de carabineros vaya a los sectores donde tenemos mayores conflictos, mayores problemas delictuales, y donde podemos hacer que esa prevención funcione. Y por otro lado, hay comunas que tienen mayor cantidad de población flotante, por ejemplo, una comuna como Providencia en Santiago, que la comuna de Santiago mismo, de Santiago Centro, concentran una cantidad muy grande de delitos. De hecho, concentran la mayor cantidad de delitos. Y se suele cometer el error de decir, mira, los delitos per cápita en esas comunas son muy altos. Efectivamente, si uno hace esa división va a encontrar valores altos, pero no es porque la gente que vive ahí está muy afectada, sino que como circula una gran cantidad de personas, se concentran los robos donde hay más gente. Y si uno lo dividiera por la población flotante, tendría un indicador que es distinto. Y esas comunas que tienen más recursos y que tienen poblaciones flotantes mayores, Providencia en general, pues Santiago tiene un poco menos recursos, pero bueno, comunas como Las Condes o Vitacura, que son comunas que tienen muchos recursos, si solo tratan de ejercer medidas en su territorio, solo van a poder ser preventivos.
Sí. Porque la reinserción no la realizan ahí, porque la reinserción se tiene que generar donde están las personas cumpliendo condena, que es en otras comunas, y la prevención temprana tiene que ser efectuada donde viven las personas que concentran factores de riesgo, que Ahora, normalmente son otras comunas. sí. Entonces, tenemos que abrir la mirada de las comunas que tienen más recursos y tienen que ejercer un rol solidario. Para poder ellos mismos estar más seguros, tienen que apoyar con recursos a las comunas donde se producen el inicio de conductas delictuales. En ese sentido, bueno, un ejemplo a lo mejor bien claro es lo que pasó en la comuna de Las Condes con la situación de la enfermera Pola Álvarez, que quedó registro y eso hizo de las cámaras de la municipalidad y eso hizo que la investigación fuese mucho más rápida. Solo y muy cortito porque se nos acaba el tiempo, Daniel, pero ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Quizás podríamos haber empezado por ahí, ¿no? Porque hay una sensación de inseguridad y nos preguntamos qué es lo que pasó, en qué minuto nos convertimos con una realidad que veíamos de lejos a veces en otros países. ¿Pasó eso en pandemia? ¿Qué fue o posterior a la pandemia? ¿Qué fue lo que marcó una inflexión quizás en hechos violentos de la magnitud que hemos visto en los últimos días sobre todo y en la última semana? Hay una percepción de inseguridad muy grande y no podría decir casi afortunadamente, no se condice tanto con la cantidad de delitos. En pandemia bajaron de manera muy importante los delitos, todos los delitos, pero la sensación de inseguridad fue la más alta que hemos tenido en toda la serie histórica que nosotros medimos. El mayor temor lo tuvimos en el año 2020 y 2021, sin embargo fueron la menor cantidad de delitos en toda la serie histórica. ¿Qué está pasando? Dos factores. Uno, la violencia de los delitos ha aumentado. Y los homicidios en particular han aumentado. Si bien Chile todavía tiene unas tasas relativamente bajas comparado con su entorno, con Latinoamérica, que es una zona muy violenta, tiene tasas bajas. Pero cuando nos comparamos con Europa, con Oceanía, tenemos tasas altas, con la OCDE también. Entonces, tenemos ahí un problema de que los delitos, si bien no han aumentado en cantidad, sí se ven más violentos, como portonazos, encerronas, y tenemos más homicidios. Y también, lo otro que está afectando mucho, justo lo que estamos viendo aquí al lado de mi imagen en la pantalla, Sí. es que hoy día capturamos imágenes de todo. Entonces estamos viendo frecuentemente en los medios imágenes de delitos que están ocurriendo. Y eso evidentemente genera una percepción de que uno tiene más riesgo de ser víctima. Entonces son esas dos cosas. ¿Cómo solucionar el tema? Les decía al principio, hay que hacer un cambio de enfoque radical. Dejar de pensar que la persecución es el único camino y pensar firmemente en la prevención temprana, que no tiene impacto en el largo plazo, tiene impacto en el bien. Si uno evita que hoy día un niño de 11, 12 años inicie una carrera delictual, está evitando delitos que pueden ocurrir mañana. Entonces, no hay que quedarse con esta sensación de que esas son, claro, medidas súper buenas, nobles, pero que impracticables. No, son absolutamente practicables, son acotadas, son factibles, pero hay que tomar la decisión política de embarcarse en eso, a pesar de que la ciudadanía y todos querríamos quizás un sistema más duro, porque uno, si no tiene conocimiento de estadístico, no podría pensar que esa es la solución. Entonces, Exacto. prevención temprana, reinserción y la investigación centrada en las bandas delictuales, que son las que están generando la mayor cantidad de delitos hoy día, no mayor cantidad, perdón, pero sí los delitos más violentos y los homicidios. Bien, Daniel Johnson, muchísimas gracias por haber conversado, reflexionado también esta mañana con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias por invitarme. Buen día. Nos vemos, hasta pronto.